Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor. La clase número 3 que corresponde para este domingo es ¿por qué estoy sufriendo? La idea central es: no asumas que tu sufrimiento es el resultado de un pecado en tu vida. Muchas veces es la primera conclusión a la cual llegamos cuando alguien, o incluso cuando nosotros mismos estamos sufriendo o pasando por una circunstancia difícil, que es el resultado de un pecado o de algo malo que estamos haciendo delante de Dios. Entonces es la conclusión inmediata que tomamos. Muchas veces olvidamos de que cuando las circunstancias difíciles vienen a nuestra vida, hay muchas razones por las cuales Dios permite esas circunstancias difíciles o ese sufrimiento. Unas veces puede ser para formar nuestro carácter, otras veces puede ser de que Dios quiere fortalecer nuestra fe, y otras veces Dios quiere que realmente nosotros tengamos una percepción de Él mucho más amplia que la que antes teníamos. O sea, que le conozcamos a Él más profundamente. Las porciones bíblicas para esta mañana se encuentran en el libro de Job. El libro de Job, el capítulo 11, versículos 13 al 16. Luego, el capítulo 23, versículos del 8 al 12. Y también una porción en el libro de Juan, el capítulo 9, versículos del 1 al 3. O sea, volviendo a la idea central, no asumas que tu sufrimiento es el resultado de un pecado en tu vida. Cuando nosotros leemos la historia de Job y vemos quién era Job, la palabra dice que Job era un hombre perfecto y temeroso de Dios. O sea, la Biblia dice que Job era un hombre perfecto y temeroso de Dios. Luego más adelante vemos de que los hijos de Dios se presentan delante de Jehová y entre ellos va Satanás. Y dice la palabra que Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de la tierra, de caminar por ella y todo lo demás. Luego le dice Dios: ¿has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y Satanás le dice: bueno, claro. Le dice: sí, mira, si lo ha llenado de bendiciones, mira todo lo que tiene, todos los bienes que tiene, todas las riquezas, ¿cómo que no te va a servir? Pero quítale lo que tiene y tú verás cómo él blasfema delante de ti. Y ahí comienza la historia de Job. Dios permite que Satanás primeramente le quite todos sus bienes. Job pierde todos sus bienes. Luego Job pierde su familia, excepto su esposa. Y posteriormente Job pierde su salud. Vemos en la historia de Job que en un momento de su vida Job está como un mendigo, con sarna, un estado de salud muy deplorable. Y aún ahí Job mantiene su integridad. Pero Job empieza a cuestionarse, porque Job sabía quién era él. Job sabía cómo estaba su vida con Dios. Y entonces, al encontrarse en estas circunstancias, él empieza a cuestionar a Dios. Empieza a cuestionar a Dios y pide a Dios que le dé respuesta a sus preguntas. Porque, yo sé quién soy, pero ¿cómo es que Dios permite que todo esto me pase? Pero Job ignoraba cuál era el propósito específico de Dios para su vida. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Yo quisiera decirte, ¿cuántas veces tú has sentido que lo que estás sufriendo o has sufrido fue injusto? Muchas veces puede ser que incluso en la transición de ese problema o atravesando esa situación difícil, no podamos entender la razón por la cual Dios está permitiendo ese sufrimiento. O a veces cuando Dios, y le pedimos a Dios: Señor, revélame por qué. Pero aún cuando Dios nos lo revela, no lo entendemos. Es complicado. Ahora, en la palabra, en la escritura, encontramos distintas causas y distintos propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Ese es el punto. Cada vez que nosotros estemos en una situación difícil, específicamente quizá mucha gente hoy en estos días de esta pandemia, la gente se pregunta: ¿pero por qué, Señor, tú permites tanta cosa como esta? Y hay mucho pueblo de Dios que ha sido alcanzado con todo eso. Ahora, hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué? Y tratar a través de su palabra y a través de la oración encontrar el objetivo, el por qué Dios está permitiendo que estas cosas sucedan. Ahora, Dios tiene un objetivo específico. Por ejemplo, sería bueno que nos dijéramos: el sufrimiento no es
un indicador confiable de tu vida pecaminosa. O sea, cuando tú estás sufriendo, no quiere decir que ese sufrimiento está conectado directamente con tu vida pecaminosa, si es que la es. Segundo, la ausencia de sufrimiento tampoco no es un indicador fiable de tu vida santa o de tu santidad. Y luego, tu reacción al sufrimiento revela más sobre tu corazón que del sufrimiento en sí. Repito, el sufrimiento no es un indicador confiable de tu pecaminosidad. Segundo, la ausencia de sufrimiento no es un indicador de tu vida santa. Y tu reacción al sufrimiento revela más sobre tu corazón que el sufrimiento en sí. Vamos a entender un poquito en estas tres frases. O sea, cuando hay un sufrimiento, como decíamos al inicio, no quiere decir que porque mi vida está en pecado. Esa no es un indicador fiable de, tú estás en eso porque estás en pecado. O segundo, la ausencia de sufrimiento no es un indicador fiable de tu santidad. O sea, como no tengo ningún problema, no tengo ninguna circunstancia difícil, entonces, porque yo soy santo, yo soy bien con Dios. Tampoco. Y tu reacción ante el sufrimiento revela más sobre tu corazón, tu carácter, que del mismo sufrimiento. O sea, cuando la situación difícil viene, ¿por qué es lo que el diablo le dijo a Dios? Claro, si Job te es fiel y tú hablas de él, porque mira, si tú lo tienes coronado de tantos favores y misericordias, mira cuántos bienes tiene, pero quítale eso y verás cómo él blasfema delante de ti. Y Dios le permite a Satanás que le quite los bienes a Job, y Job se mantiene íntegro. Ahora, lo que leemos en el capítulo 11, versículos 13 al 16, es el discurso de uno de sus amigos, el discurso de Zofar, y le dice, él hablando con Job le dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, aquí el amigo de Job le dice, mira, considera tu vida, mira, es que tiene que haber pecado en ti. Si tú realmente desecharas la injusticia de tu casa y esto y el otro, o sea, esa es la primera reacción de todos nosotros cuando vemos que alguien está en una situación difícil, es pensar, a lo mejor está en pecado. Algo tiene oculto que no ha confesado y por eso está como está. Y ahí vemos la intervención de los otros amigos de Job, porque si vemos y leemos la porción del capítulo 23, versículos de 8 al 12, es Job hablando, tratando de justificarse delante de Dios, diciendo, bueno, pero es que yo, dice Job, dice el versículo del 8 al 12, dice, he aquí yo iré al oriente y no hablaré, y no hallaré, y al occidente y no le percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, y al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Este es Job hablando, tratando de decir, bueno, es que es lo que decía al inicio, es que yo soy bien con Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ahora, la pregunta es, ¿algunas veces tú has sentido, como decía, de que lo que has sufrido o lo que estás pasando a veces pareciera que es injusto? Puede que sí, pero la actitud no tiene que ser esa. La actitud tiene que ser Señor, ¿qué tú quieres
que yo aprenda en todo esto. Algunas veces yo les he contado un testimonio, y para los que no lo han escuchado se los voy a volver a compartir. Todos hemos pasado situaciones difíciles, todos, y no me diga que usted no, porque todos hemos pasado situaciones difíciles, de cualquier índole. Me recuerdo hace 2 años atrás yo pasé una situación bien complicada, situaciones financieras, problemas aquí, problemas allá, y yo, confiando en mi capacidad para resolver problemas, empecé yo a querer resolver. Empecé a resolver y la cuestión era de que las cosas se complicaban más. Llegué a un punto en que yo ya no pude más y le dije, Señor, yo ya no quiero seguir intentando porque voy a empeorar esto. Caí de rodillas y le dije, Señor, ayúdame a salir de todo esto. El Señor se manifestó y lo que yo me había ya tomado casi 2 meses y en vez de resolverlo lo había empeorado, el Señor lo resolvió en menos de 1 semana. Pero en la transición de ese problema, yo le dije al Señor, Señor, yo no sé qué tú me quieres enseñar a través de esto. Y no sé cuánto tiempo va a durar. Solo te pido una cosa, que en este momento de transición, solo te ruego que mientras que tú me revelas el propósito de todo esto, que mi fe no falle. Esa fue mi petición. Le dije, Señor, tú estás al control, yo lo entiendo, no tengo la capacidad de entender el por qué, pero solo te ruego de que en el transcurso de todo esto, solo te ruego que mi fe no falle. Y Dios fue fiel. Y aquí estamos, para honra y gloria al Señor. Ahora, ¿cuántas veces a ti te ha pasado lo mismo? Que te has encontrado en una situación complicada, le buscas y no encuentras razón. Y te preguntas, ¿cómo puedo yo discernir la causa de mi sufrimiento? ¿Cómo lo puedo discernir? Es a través de la palabra, es a través de la oración. Job buscó respuestas en todo, cuestionó a Dios. Job quería escuchar a Dios, que Dios le dijera el por qué. El por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ahora, yo quiero que vayamos de inmediato al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 9, versículos del 1 al 3. Al pasar Jesús dice, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Imagínate, va Jesús con sus discípulos y ven a un ciego de nacimiento, dice la palabra que acabamos de leer. La primera pregunta que hacen los discípulos es, Señor, ¿y este? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? O sea, siempre la primera cosa que nos viene a la mente es que el sufrimiento o la situación complicada es el resultado de un pecado. Aquí está. Dice, repito, va Jesús con sus discípulos y ven a un ciego de nacimiento, dice aquí Juan. Lo primerito que le preguntan a los discípulos es, Señor, Rabí, ¿quién que pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido así? Y Jesús les dice, no, ni él ni sus padres, sino que él nació ciego para que se manifestasen las obras de Dios en su vida. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús y vemos todo lo que Jesús hizo, todos los milagros y todo lo que Jesús hizo tenía un propósito específico. Y era mostrar la gloria y la misericordia de su Padre. Y eso pues obviamente autentificaba de que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los milagros, todo lo que Jesús hizo era
tenía un propósito específico. En este caso, dice, para que las obras del Padre se manifestasen en él. Jesús sanó leprosos, Jesús le devolvió la vista a los ciegos, Jesús sanó endemoniados, y cada milagro que Jesús hacía tenía el propósito de revelar el poder de Dios a través de él. Ahora, yo no sé cuál es la situación actual tuya en este momento. Quizás estés pasando por una situación difícil. Quizá no. Pero nunca pienses, o que no sea la primera cosa que tú pienses, de que ese sufrimiento o ese problema es un resultado del pecado. Más bien pregúntate, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar en esto? ¿Qué tú me quieres mostrar a través de esta situación? Y ese es el tema principal de la lección de este día. El que nosotros tengamos la verdadera percepción o la verdadera perspectiva del por qué estamos pasando una situación difícil. ¿Recuerdas alguna circunstancia en la cual hayas sufrido injustamente? ¿Por qué piensas que Dios permitió ese sufrimiento? Yo, por ejemplo, lo que les acabo de compartir es mi experiencia, mi testimonio, y Dios quiso de que yo dependiera más de Él. Que yo me diera cuenta de que por mucha capacidad que yo pudiese tener, no era suficiente para resolver los problemas que solo Dios podía resolver. Tanto que Dios me dio la lección tan clara que lo que yo había tratado de resolver por casi 2 meses, el Señor lo resolvió en menos de 1 semana. Y bien resuelto. Yo lo había complicado más tratando de hacerlo yo solo. Pero cuando yo vine a Dios y le pedí que Él me ayudara, Dios me lo resolvió en cosa de días. Esa fue mi lección. Ahora yo no sé si tú de repente tienes una circunstancia difícil en el pasado, o la estás pasando, o la acabas de pasar. Sería bueno que te digas, bueno, ¿qué fue lo que yo aprendí? Porque al final de la lección vamos a ver cuál fue realmente lo que Job aprendió a través de todo esto que Dios permitió que él sufriera. Al final de los discursos de los amigos viene el famoso discurso de su amigo Eliud, y Eliud es el único que viene y le habla diferente. Le dice, no, Job, mire, tranquilo, ya estos te dijeron lo que te quería decir, pero yo te voy a decir de que muchas veces, le dice Eliud, el sufrimiento de los santos es para purificarles, es para formar, para fortalecer su carácter, es para que sean sus vidas más fuertes y agradables delante de Dios. Ese fue el discurso de Eliud. En las veces que él le habló a Job, le habló en forma totalmente diferente de lo que los otros amigos le habían hablado. Ahora, en nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias diarias, van a haber amigos como los de Job, que van a venir y nos van a decir, lo que te está pasando es porque estás en un pecado. Lo que te está pasando es porque algo tienes escondido y no has querido confesar. Y también van a llegar amigos como Eliud y nos van a decir, mira hermano, tranquilo, confía en Dios, busca a Dios, que Dios tiene un propósito espiritual específico para tu vida. A lo mejor Dios quiere fortalecer tu fe, a lo mejor Dios quiere fortalecer tu carácter. Esas fueron las palabras de Eliud. Esos amigos son los que nos van a realmente ayudar a encontrar las respuestas a las preguntas cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Ahora, yo prefiero que amigos vengan cuando estoy atravesando una situación difícil, amigos como Eliud, que me digan, sí, ok, todo el mundo estamos expuestos a pasar dificultades, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero que este amigo venga y me diga, sí, ten confianza, que Dios algo específico tiene para ti. Solo depende de Él. Sigue confiando en Él, que en su momento Dios te lo va a mostrar. Eso es lo lindo. No como el otro amigo que le dice, no, tú estás así porque tienes algo en pecado. Ahora, la otra pregunta puede ser, ¿qué te impide confiar en la bondad, el poder y la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento? Una pregunta bien clara. ¿Qué nos impide muchas veces confiar en la bondad, el poder y la sabiduría de Dios? Oye bien, confiar en la bondad, en el poder y la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el impedimento? De confiar en la bondad, el poder
y la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento. ¿Cuál sería el impedimento? Respóndete tú. Tal vez no hemos tenido ninguna experiencia grande con el Señor en la cual hemos podido ver su mano, su misericordia, su poder manifestado. Entonces quizá esa podría ser, o sea, la falta de vivencia con Dios, pues obviamente que no nos va a permitir que nosotros podamos confiar en la bondad, el poder y la sabiduría de Dios. Ahora, si tú ya has experimentado en el pasado el poder de Dios en tu vida, pues en el momento difícil tú vas a buscar de Dios y vas a confiar en su bondad, en su poder y en su sabiduría. Vas a decir, Dios es más sabio que yo y Dios me va a sacar de esto. Dios es más poderoso que yo y Dios me va a sacar de esto. Ahora, hay que anhelar entender nuestro sufrimiento, es comprensible, pero no siempre posible. Anhelar entender nuestro sufrimiento es comprensible, pero no siempre posible. Cuando sufrimos, podemos pedir a Dios explicaciones, pero no siempre comprenderemos sus razones. Cuando sufrimos, debemos reconocer que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Anhelar entender nuestro sufrimiento, es comprensible, pero no siempre posible. O sea, no siempre lo vamos a entender. Cuando sufrimos, podemos pedirle a Dios explicaciones, como el caso de Job, pero no siempre comprenderemos sus razones. O sea, le puedo pedir explicaciones a Dios, pero las razones que Dios tiene para él, por lo que yo estoy pasando, posiblemente que no las voy a entender. Cuando sufrimos, debemos reconocer que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. O sea, Dios me conoce a mí, dice David, desde antes de la fundación del mundo. Dios me conoce a mí desde siempre. Y Dios conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón, hermano. Y si Dios nos conoce tan bien, Él sabe exactamente cómo nos va a moldear. Él sabe cuáles son los instrumentos que Él va a utilizar para hacernos la persona que Él quiere que seamos. Ese es el punto. De que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios ya tiene un modelo de cómo Él quiere que nosotros seamos. Él es nuestro arquitecto. Él es quien nos forma. Él es el alfarero. Y Él sabe cuáles son esas circunstancias, esos elementos, esas cosas que Él va a utilizar para hacer de nosotros lo que Él sabe y quiere que seamos. Eso es lo lindo de Dios. Muchas veces nosotros podemos querer cambiar cosas, pero al final no es lo mejor para nosotros posiblemente, porque no nos conocemos. No nos conocemos. El sufrimiento en ocasiones es causado por nuestro pecado. O sea, si decimos de que no siempre es el resultado del pecado, puede que algunas veces sí. Tenemos el caso de David. En el caso de David, en el capítulo 51, David por su pecado, hasta que David no reconoció su pecado y lo confesó, Dios no sanó su vida. Algunas veces sí, el sufrimiento puede ser una causa de nuestro pecado. El sufrimiento en ocasiones es causado por el pecado de otros. El sufrimiento no es siempre para castigar el pecado, a veces es para glorificar a Dios. Dios se manifiesta de diferentes formas y al final del día, al final de todo es para honra y gloria de Dios. Todo es para honra y gloria de Dios. Son palabras bastante difíciles de entender, pero es así. Es así como Dios trabaja. Es así como Dios trabaja. Dios se manifiesta de diferentes formas y Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Vayamos al libro de Job. Al final en el libro de Job, después de que finalmente Dios conversa con Job, lo reprende y le dice, ¿no estabas tú con Dios formó la tierra? O sea, ¿tú quieres hablar conmigo? Vamos a hablarle, Señor. Vamos a hablar, vamos a poner las cosas en la mesa. Tú me cuestionas a mí,
Te voy a responder y te voy a poner las cosas en claro. Y finalmente, Job tiene respuesta a todas sus preguntas. La conclusión de Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la conclusión de Job al final. Después de todo el sufrimiento, de todo su cuestionamiento, en todo ello, dice la palabra, Job no maldijo a Dios. Job no renegó en contra de Dios, sino que Job decía: Jehová dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la expresión de Job. Cuando llegaban los criados y le daban noticias de tal tragedia había sucedido, Job decía: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún cuando su esposa le dijo: mira ya, déjale, maldice a Dios y muere, Job le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Acaso le dijo vamos a recibir el bien de Dios y no vamos a recibir lo otro? O sea, Job se mantuvo íntegro en todo lo que es la historia de Job. Vemos que Job se mantuvo íntegro. Cuestionó sí, llegó a maldecir el día en que nació, pero no blasfemó contra Dios. Es lo importante. Dios le demostró a Satanás de que un hombre íntegro, que es temeroso de Dios, va a glorificar a Dios en la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Porque su fe no está puesta en la riqueza, su fe está puesta en Dios. Su fe no está puesta en la prosperidad, o en esto, o en lo otro, o porque soy saludable, su fe está puesta en Dios. Por eso Job decía: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una lección tremenda para nosotros. Muchas veces nosotros, en situaciones que diríamos pasajeras, quizás nos dimos un vaso de agua. O sea, nos alegrestamos y buscamos soluciones, esperamos las cosas y al final nos damos con la cara en la pared y no reaccionamos y no buscamos a Dios. En el caso de Job, Job buscó a Dios. Él buscaba respuesta de Dios y Dios al final, Dios le respondió. Y al final dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál era la percepción de Job antes? Sí, dice la palabra que era un hombre perfecto, temeroso de Dios. Pero ¿cuál es la experiencia, la percepción de Dios de Job después de todo esto? Una percepción completa. Dice: de oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. La perfección de Job, de Dios ahora, es mucho más amplia, es mucho más completa que la que antes tenía. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, después de una prueba, después de una circunstancia difícil, de que la percepción de Dios es mucho más fuerte, mucho más poderosa que la que antes teníamos? Que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, tú no dudas en buscar de rodillas a Dios porque sabes que Dios te va a responder. Que cuando tú estás en una situación complicada, tú no dudas en ir de rodillas delante de Dios porque sabes que Dios te va a ayudar. Eso es tener una percepción de Dios mucho más amplia que la que antes teníamos. Pero para ello tú tienes que experimentar el poder de Dios en tu vida. Para ello tenemos que experimentar de que tenemos un Dios poderoso. Para ello tenemos que experimentar que tenemos un Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Un Dios que es todo misericordia, un Dios que es todo poder, un Dios que es todo amor. ¿Cómo yo voy a poder mostrar amor a los demás si yo no he experimentado el amor de Dios en mi propia vida? Pero cuando tú, hermano, experimentas el amor de Dios en tu propia vida, tú tienes amor para dar a los demás. Como dice Juan, yo no puedo dar amor si yo no tengo amor. Pero si yo tengo el amor de Dios en mi vida y lo he experimentado, yo puedo dar amor. Si yo he experimentado la misericordia de Dios en mi vida, yo puedo mostrar misericordia. Alguien decía de que esta pandemia, ha sacado no lo mejor de la humanidad, sino lo peor. No estoy de acuerdo.
Y decía de que ahora la gente se ha vuelto mucho más individualista, mucho más egoísta, y que solo piensa en ello y toda la cosa. Pero ese es el mundo secular. Ese es el mundo secular. Pero en el mundo secular se ven historias de gente que ha arriesgado su vida dando servicios o ayudando a otras personas, incluso para toda esta gente, los enfermeros, los doctores, gente que está en el medio médico, que saben que pueden infestarse y están ahí trabajando, y lo hacen con amor. Ahora, mucho más nosotros, los hijos de Dios. No creo yo que para nosotros, los hijos de Dios, esta pandemia ha sacado por nosotros. Tendría y tiene que sacar lo mejor de nosotros. Ahora es cuando nosotros vamos a demostrar al mundo de que realmente, dice, el mundo se va a dar cuenta, dice Juan, que ustedes son hijos de Dios cuando os améis unos a otros, cuando mostréis amor por el prójimo. Ahí es cuando el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son hijos de Dios, que nosotros somos hijos de Dios, porque estamos manifestando, estamos revelando, estamos dando a conocer el amor de Dios. Dios se manifiesta a través de nosotros para mostrar el amor al mundo. O sea, no es que esta pandemia va a sacar de nosotros lo peor de nosotros. Quizá en el mundo secular hay gente que se ha vuelto más individualista, más egoísta, pero en el pueblo de Dios no tiene que ser así. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios hacia aquellos que no lo conocen. Y ahora es un buen tiempo en que nosotros podemos demostrarle al mundo de que quien hemos creído es un Dios poderoso, un Dios que vive y un Dios misericordioso y lleno de amor. Así de que, mi hermano, para concluir la clase, porque tampoco no es de, vamos a estar aquí 45 minutos, ni una hora mucho menos, con media hora, si nosotros absorbemos y entendemos el mensaje de esta mañana y lo ponemos en práctica, yo pienso que media hora es más que suficiente. Primero dice, para concluir, ten esperanza, dice, todo pecado, dolor y sufrimiento está bajo el control soberano de Dios. No te rindas en medio de las tragedias e injusticias, ya sea que tú las hayas experimentado o las hayas observado en alguien o más a tu alrededor, dice, todo pecado y sufrimiento tiene un propósito en el plan nuestro amoroso de nuestro Señor y Salvador. No peques, dice, en medio del sufrimiento, la incomprensión de su causa y el silencio de Dios al respecto, confía en la bondad y la sabiduría de Dios. Recuerda las promesas de la Escritura, dice, mantente cerca de tu Salvador en oración, no peques. Sé misericordioso. Cuando veas la reacción de otros ante el sufrimiento, dice, no actúes como los amigos de Job. Muestra la compasión, la misericordia y la ternura de Jesús hacia aquellos que sufren. Consuélalos con la consolación y la esperanza del Evangelio. No asumas que tu sufrimiento es el resultado de un pecado en tu vida. Ya vimos las diferentes circunstancias por las cuales, y con eso cerramos. Yo quisiera terminar orando, dando gracias a Dios por su palabra, dando gracias a Dios por el testimonio de Job. El testimonio de Job es un testimonio ejemplar, alentador, y se utiliza mucho. Muchas veces yo lo he utilizado en mi propia vida, en la vida de seres queridos, en la vida de hermanos de iglesia que están pasando a veces por situaciones difíciles. Le digo, posiblemente para mí lo que estoy pasando es lo más grave que ha pasado a alguien, pero cuando comparamos con lo que Job sufrió, muchas veces lo que estamos nosotros pasando es pequeño, no es nada. Pero como sea, tenemos que buscar y depender de Dios. Oremos. Padre bendito, yo te alabo en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia son verdad. Te alabo, Dios mío, porque aún en medio de las circunstancias difíciles de sufrimiento, tú tienes un propósito específico para nosotros. Padre amado, ayúdanos y haznos entender ese propósito. Y que mientras lo entendemos, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falle. Ayúdanos a mantenernos firmes, confiando en ti siempre, sabiendo de que tú nos mostrarás la salida, que tú vas a cumplir el propósito de nuestra vida. Padre amado, ayúdanos, fortalece nuestra fe y ayúdanos también a formar nuestro carácter.
Todo lo que tú permites en nuestra vida, Padre, lleva un objetivo, un propósito específico para nuestra vida. Padre amado, gracias porque nuestras vidas están en tus manos y nada nos sucederá si tú no lo permites. Y gracias, Padre, por ese propósito que cada situación difícil de nuestra vida tiene para nosotros. Alabado seas, bendito seas. Gracias por la vida de aquellos hermanos que de una u otra forma han podido sobrepasar cualquier circunstancia, Padre bendito. Y gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo. Y gracias, Padre, porque tú eres quien nos da la fuerza y la capacidad. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando por situaciones difíciles, Padre, dale la fuerza, dale la sabiduría y dale, Señor, la confianza de que tú estás con él. Bendito seas, Padre bendito. Quédate con nosotros, bendícenos siempre y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a crecer cada día en el conocimiento de la gracia de su persona y de su evangelio. Que el Señor les bendiga. Amén.